saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Temos os 7 Espíritos. A Puerto Rico para predicar o Evangelho. Timor-Leste está chegando lá. Na Austrália, chegando lá os 7 Espíritos. Na Europa, 7 Espíritos. América do Norte. Hi, my name is Lisbeth. 7 Espíritos. América do Sul. 7 Espíritos. América Central e Caribe. Tiene preparado para ti experiencias increíbles. 7 Espíritos. A Ásia. Acreditem, o Senhor vai invadir a Ásia. África. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Das tropas que o Senhor está formando através dos adolescentes, que é uma coisa extraordinário que está acontecendo. Porque visando ao nosso futuro, que é governar o mundo que há de vir, porque até lá, essas centenas de nações, de países, não terá mais seus governantes. Vai ter uma lacuna muito grande, então nós que temos que preencher. Portanto, nossa responsabilidade é grande. Sangue que corre entre nós é que vai resolver todo o problema. A palavra profética que corre entre nós, irmãos, vai gerar vida, vai preencher todos os vazios, vai trazer o encabeçamento de Cristo, irmãos. Aí não será mais a capacidade humana, mas é o poder de Deus fazendo a obra de Deus. Jesús es nuestro Señor. Qué gran alegría estar nuevamente con el Señor en esta preciosa reunión que Dios nos ha dado, donde disfrutamos de la palabra profética, rumiándola, haciendo inversión en ella, para en el Señor ganar más vida, más luz y esa dirección divina que el Señor quiere darnos a todos, porque la palabra profética hablada por el Señor de un inicio de los apóstoles, como dice segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, es una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad.
La palabra viva del Señor es el hablar vivo del Señor. Y esa palabra es el mismo Cristo manifestado, revelado a nosotros, que nos da vida, nos da luz y nos da dirección. Esa dirección es que nos guía en una obra que Él comenzó y la está terminando con nosotros hasta llegar al final. Hermanos, y la palabra del Señor nos ha hablado que estamos en tiempos finales y su palabra profética, allí Dios nos muestra también en 2 de Pedro 1:19 que iba a estar hasta la manifestación de la aurora. Y hoy estamos viviendo, hermano, eso que Dios habla allí en 2 de Pedro 1:19, hasta que el lucero de la mañana aparezca en nuestros corazones. Estamos en el tiempo de la aurora, donde ya el sol, hermano, ya va a aparecer, habla de Cristo en su segunda venida, después de una noche oscura desde Génesis, desde Adán hasta los días de hoy. El Señor ha traído su palabra, su evangelio, y está finalizando con usted y conmigo, trabajadores de la última hora, pero es su palabra la que nos direcciona, es su palabra que nos da la luz, es su palabra que produce en nosotros, hermano, un encargo donde ella misma en nosotros está haciendo la obra porque es la palabra del Señor. ¿Y qué hacemos en esta reunión? Tomar las palabras del Señor, palabra profética, y rumiarla. Rumiarla es, hermano, disfrutar, repetir. Y hemos entrado ya hace prácticamente más de 3 meses en los escritos de Juan, especialmente el tema general que estamos mirando, que ya comenzamos el tomo 1 del Evangelio, del alimento diario, el Evangelio de Juan, palabra, vida y edificación. Y queremos mantenernos en la gracia del Señor con un corazón sencillo, humilde, con un espíritu muy abierto, hermano, para recibir todo el hablar del Señor que tiene hoy para nosotros, y con sencillez, simplicidad, que Dios nos llene de su humildad, poder juntos practicar, hermano, porque para eso es la palabra del Señor, es una palabra de comando, es para que nosotros practiquemos bajo la gracia del Señor, porque si no, queda en mero conocimiento, en doctrina, y allí no sucede nada. Allí el Espíritu no se puede mover en nosotros, la palabra del Señor no va a fluir, no vamos a ser los canales de la gracia del Señor, y la obra del Señor se estancaría, y nosotros en el crecimiento y en todo también nos estancamos, y eso es lo que el enemigo quiere. Pero gracias a Dios, hermano, por la inmersión, grito de guerra, hablando los himnos los unos con los otros, inmersión, estamos proclamando la palabra, las reuniones vivas, sirviendo, hermano, en el colportaje dinámico, con todas las herramientas que Dios nos ha dado. Hoy tenemos CP, donde Dios perfecciona a su ejército, muchos soldados jóvenes están al frente de la batalla. Tenemos el PAT en Bogotá y tenemos el Rocío de la Aurora, que son todos estos jóvenes adolescentes, preadolescentes, estos niños simples, sencillos, que están tomando la palabra, hermano, con inmersión, transcribiendo, disfrutando, grito de guerra, y Dios está inculcando su palabra de vida en sus corazones, en ellos y en todos nosotros, pero ellos están saliendo de una manera tan orgánica, tan viva, hermanos, y el Evangelio del Reino se está predicando. Y hoy tenemos una herramienta preciosísima que Dios nos ha dado, casa de adolescentes, donde los jóvenes, adolescentes, preadolescentes, 10 años a 15, 16 años, los fines de semana están juntos con un grupo de jóvenes maduros, mayores de 20 años, de 20 a 30 años, hombres y mujeres,
donde los cuidan, disfrutan la palabra, inmersión, transcripción, grito de guerra y a la calle a llevar la palabra del reino, orar por las personas. Y esto ha sido, hermano, esto es maravilloso, esto ha sido glorioso en toda la tierra, en todos los países donde la palabra del reino está llegando, el alimento diario. Dios se está moviendo su ejército. Estos jóvenes de los 10 años en adelante, niños también de 7, 8 años, jóvenes maduros, los valientes de David, los capitanes que están al frente de las tropas, llenos del Espíritu, llenos de sabiduría, llenos de encargo por la palabra, cuidando a los adolescentes. Hermano, y se está haciendo la obra del Señor porque es la palabra que está siendo sembrada, inculcada, y ella fluye como ese río de la gracia y nos lleva a hacer la voluntad del Señor. Y nosotros los adultos, los Caleb y los Josué, que tenemos el otro espíritu, hermanos, que estamos unidos al Señor, a su palabra, obedientes, sencillos, humildes, creyendo a la palabra, no dudando ni 1%, que Dios nos libre, ni 1%, creyendo 10,000 millones % en ella, y que Dios nos dé cada día ese corazón de creer y no prestando atención a nada de lo que el enemigo ha levantado, sino fieles al Señor, unidos al Señor, sencillos, humildes, reconociendo que en nosotros no hay ninguna fuerza, no somos nada, que todo es Él en nosotros, es su palabra, es su espíritu obrando. Y estos Josué y Caleb también estamos en las reuniones, predicación del Evangelio. Este sábado salimos a Fábrica de Vencedores, toda la iglesia, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos. Vamos a estar en el Parque Algarrobillo y es una predicación mundial, Fábrica de Vencedores. Desde las 4 de la tarde Dios nos va a tener ahí hasta las 6 de la tarde llevando la palabra del Señor, orando por las personas, amando a las personas, llevando salvación y llevando la palabra de vida del reino, dejándosela sembrada en su corazón por medio de los libros con el portal dinámico. Y hoy la iglesia, hermano, viva, hoy la iglesia Filadelfia, que guarda su palabra, no niega su nombre, no tiene ninguna fuerza, porque ¿qué no tiene? No depende de la parte carnal humana de nada, solo depende del Señor, de su palabra, pero tiene las llaves del reino, dice la palabra, el rey está allí, hay una puerta abierta, ella obedece a la palabra, cree a la palabra, practica la palabra y no niega el nombre. Eso habla de depender 1000% del Señor, siempre invocando, reconociendo que no tenemos ninguna fuerza, que las fuerzas provienen de Él. No es con ejército ni con espada, es con el Espíritu del Señor. Solamente obedecemos a lo que el Señor nos está dando, inculcamos la palabra y esta palabra nos está restaurando, nos está renovando, hermanos, y nos está llevando a salir de lo convencional, de estar aquí solamente una simple reunión, yéndonos para la casa, viniendo. No, ya se está formando día a día un encargo. Poco a poco el Señor ha sido bueno, nos está restaurando. Ya vemos hermanos adultos en sus trabajos haciendo colportaje dinámico, hermanos por oportunidad, las hermanas en los sectores salen, su vecindario. Estamos levantándonos de ese sueño donde el enemigo nos metió, donde la vida de la iglesia cayó en un adormecimiento, hermano. Pero Dios con su palabra, su gran amor, su misericordia nos ha levantado porque somos esa manada pequeña que al Padre le ha placido darnos el reino. Tenemos la palabra de la economía de Dios, la palabra profética en esta línea dorada. Tenemos al vaso, al canal, al profeta que Dios está usando hoy. Estamos unidos al siervo, a lo que Dios le está revelando en su corazón, hermano, y somos una boca colectiva, porque lo que viene del Señor, de su corazón, lo transmite a Él y Él fielmente, como dice la palabra, como Juan, transmite a los siervos y todos hacemos una boca colectiva con el siervo, unido al corazón de Dios, hablando la misma cosa, sintiendo lo mismo, el mismo enfoque, el mismo pensamiento, el mismo amor, en la misma dirección,
Hermano, porque es la obra del Señor, la obra del Espíritu, no es del hombre. Si es del hombre, cada uno hace su obra independiente. Si es del hombre, cada uno lucha y hace su obra como él quiere. No, es la obra de Dios, la obra que la palabra nos revela. Porque la Biblia, hermano, nos revela el deseo del corazón de Dios, pero Dios lo transmite a un siervo, como Dios lo estableció en su palabra, el principio que está ahí, que es inconmovible, y el siervo transmite a los siervos cooperadores transmiten a la iglesia, y todos hacemos una boca colectiva, porque es la boca de Dios, unido al Señor, unido a su corazón, unido a su obra, porque es la obra del Señor, que es predicar el evangelio del reino, estableciendo el reino del Señor y edificando la iglesia. Esto no es fácil. Esto hay que estar unido al Señor, pegado a la palabra. Estamos en guerra. Desde un inicio, desde que el Señor estuvo aquí en la tierra, cuando Él comenzó a hablar el evangelio del reino, las personas que estaban allí, que supuestamente representaban a Dios, la religión judía, ellos se molestaron, porque la palabra del reino lo exponía, que lo que ellos tenían era una estructura religiosa, ellos tenían una jerarquía allí, con costumbres, con prácticas, hermanos, que no eran ni bíblicas, donde tienen el pueblo totalmente, como dice Mateo 9:35, que cuando Jesús vio a ese pueblo que andaba como oveja sin pastor, Dios le dio compasión en su corazón. Ellos se incomodaron y comenzaron a perseguir al Señor, al punto de llevarlo a la muerte. Increíble, porque el Señor vino a exponer su situación, vino con la luz de la palabra del reino hermano, a quitarle la máscara al diablo, y el enemigo en el alma del ser humano, hermano, comenzó a atacar al Señor. Y eso pasó con Pablo, con Juan, con Pedro y con todos los que están unidos a la voluntad del Señor, porque la palabra de Dios revelada, la palabra rema, la palabra que sale de la boca de Dios, hermanos, es para hacer la voluntad de Dios, no es para hacer la voluntad del hombre. No, estuviéramos haciendo la voluntad del hombre, hermano, no hay problema, el enemigo está quieto. Pero cuando usted y yo comenzamos a hacer la voluntad de Dios por medio de la palabra que viene de la boca de Dios, la palabra profética, la palabra pura, ahí están los ataques, ahí están, hermano, la lucha, la guerra, las batallas, pero el Señor está con nosotros. Hemos compartido el capítulo 6, miércoles pasado compartimos sobre la alimentación, la multiplicación de los panes, hermano, y ese ejemplo que Dios nos dio allí, tan práctico, tan viviente, cuando el Señor alimenta a miles de personas, porque un niño que estaba allí le presenta 5 panes y 2 peces en las manos del Señor. Y de allí el Señor hace ese milagro tan grande. Hoy, esos niños representan a los jóvenes de la iglesia, a los niños de la iglesia, los adolescentes. Ellos se han presentado con esos 5 pancitos y esos 2 pececitos, y mire cuánta multiplicación. Cuando los jóvenes salen aquí, hermanos, los sábados al colportal dinámico, son muchos kits sembrados, muchas personas orando. Esto es una bendición, esto es maravilloso, hermano. Y en toda la tierra Dios tiene su ejército, así como dice el Salmo 110, ese ejército que se ha presentado voluntariamente para estar unido al Señor, al frente de la guerra. ¿Y cuál es la guerra? Llevar el evangelio, llevar a la gente a orar por las personas. Y aquí Dios nos mostraba la multiplicación, pero ese niño, Andrés, el discípulo, lo lleva y dice que hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. ¿Qué es esto, Señor, para tanto? Hermanos, y uno ve a los jovencitos de 10 a 15 y 6 años insignificantes. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, hermano? En las manos del Rey de Reyes, del Señor de Señores, en las manos de nuestro Señor Jesús, hermano, se ha multiplicado. Aquí en Colombia somos más de 34 casas adolescentes. Hay más de 1000
adolescentes con jóvenes unidos a la palabra y en toda la tierra. También los adultos. Nosotros estamos también unidos al Señor y haciendo la obra del Señor. Y Dios sabe y nos ha dado su gracia. Pero este ejemplo de la multiplicación de los panes, Dios lo aplicó con este ejército que tiene hoy y que Dios nos los entregó. ¿Y qué tenemos que hacer hoy, hermanos? Bajo la luz de la palabra de Dios, la palabra profética, ser como Andrés, llevar, presentar a nuestros hijitos al Señor. Ellos son esos pancitos. Usted también vuelto como niño, porque si no nos hacemos como niños, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Ya hay otro punto importante, que en los adultos tenemos que volvernos sencillos, humildes y obedientes a la palabra del Señor para hacer esos panes también en las manos del Señor. El Señor nos entregue, multiplique, que es su palabra en el reino. Andrés lleva al niño, se lo presenta a Jesús. ¿Qué es esto?, le dice. Hermano, el mismo ejemplo de la niña cuando Naamán, el general sirio, que tenía lepra. Había una niña allí, insignificante, una esclava, una sirviente, y se estaba muriendo. Hermano, la lepra habla de la rebelión. El mundo, hermano, desde que cayó el hombre, está en rebelión. Estamos en pecado, el pecado nos separó de Dios. El hombre le dio la espalda a Dios. ¿Qué está haciendo Dios por medio de todos nosotros? Especialmente los jóvenes, adolescentes, llevando al hombre a Dios, sanándolo de su lepra. Cuando esos niños llevan a la gente a orar, a recibir al Señor, reciben la salvación, la vida eterna. Son reconciliados con Dios, pasan de muerte a vida, son sanados de su lepra. La niña de Naamán le dijo, hay un profeta que tiene la palabra de sanidad. ¿Qué hacen los jóvenes? ¿Qué hace usted y yo, los adultos? Sabemos la palabra que viene de Dios, palabra profética que sana, la palabra del reino. ¿Qué estamos haciendo? Entregándola, porque es una orden del Señor. Mateo 24, 14. Señor, de su boca, fue el Señor, no fueron los discípulos. Fue la boca del Señor Dios, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, vendrá el fin. Y hoy es una realidad. Hermano, de hace un siglo para acá, Dios ha venido con su evangelio del reino. Y hoy ya estamos en la etapa final. Por 40 años, Dios usó a nuestro hermano Don Yulán de los años 80 hasta el 2020. Hermanos, el evangelio del reino fue predicado, pero ya estamos ya en la recta final. ¿Y qué es lo que Dios está haciendo por medio de su palabra y por medio de sus vencedores, los últimos trabajadores, hermano, de su viña? En la última hora, predicar el evangelio del reino y edificar la iglesia. Porque no somos una mera religión aquí. No, hermano, no somos un grupo, una secta religiosa. Somos miembros del cuerpo vivo del Señor, que está unido a la cabeza, recibiendo la palabra de Dios, la palabra profética, para cumplirla, para ejecutarla, para obedecerla, y que el Señor obre por medio de nosotros. Pero vamos a seguir el encargo. Jesús anda sobre el mar. Juan 6, 16, dice así: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando había remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él dijo: yo soy, no temáis. Y entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Después de la multiplicación de los panes, que el Señor alimenta a la multitud,
Eso habla, hermano, Señor como el pan de vida, porque el mensaje 23 habla el pan que descendió del cielo, da vida al hombre. Lo que queremos esta noche es rumiar juntos. Señor, nos dé la sabiduría para rumiar. Cuando sucede eso tan grandioso, el Señor alimenta, eso habla de algo muy espiritual. Él como el pan de vida, que lo vamos a tocar ahora, si nos alcanza el tiempo. Vamos a mirar. Estábamos, hermanos, guiados por el Espíritu y rumiando. Dice que los discípulos tomaron una barca y se fueron al otro lado. Jesús despedió a la multitud y después se fue a orar. Pero en medio de los discípulos navegando, se levantó una tempestad. Hermanos, los discípulos, ¿quiénes son? La iglesia. El barco donde ellos iban, como Dios nos hablaba a través de su siervo, el barco habla de la iglesia que lleva una dirección. El Señor le dijo, vamos al otro lado. Es la palabra del Señor. ¿De qué nos habla el mar? De este mundo. De este mundo, hermano. Y este mundo yace bajo el maligno. Y cuando las olas se levantan, los vientos se levantan y el barco se anegaba, hermano, ¿de qué nos habla esto? Como Dios nos compartía a través de su palabra profética, de la guerra, de la lucha. Hermanos, el enemigo, cuando la iglesia avanza, unida al Señor, haciendo su voluntad, creyendo a su palabra, practicando su palabra, se levantan las tempestades. El enemigo, este mundo, hermano, habla de las potestades, de los principados. Efesios capítulo 6, 12 nos habla. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermano, de un inicio, cuando el Señor engendró la iglesia, el enemigo ha levantado de muchas tempestades. Él gobierna este mundo. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de este siglo, de este mundo, que habla de los ángeles caídos. Ahí la barca habla de la iglesia, los discípulos hablan de nosotros, somos la iglesia, que va, hermano, va navegando. Mire que está sobre el mar. El barco, hermano, el agua, como Dios nos hablaba, no puede entrar, porque si el agua entra del mar en el barco, se hunde. Eso es el mundo. Por eso no permitimos, que Dios nos guarde, de que el mundo entre en medio de la iglesia, costumbres y prácticas y cosas, porque nos anegamos, se hunde el barco, porque la iglesia, hermano, es para cumplir la voluntad del Señor, es para obedecer a su palabra. Y el enemigo allí, representado por los vientos, soplaba. Y todos estos ataques del enemigo, hermano, es para que, ¿para qué? Para que nos desanimemos, para que lo que Dios está haciendo pare, porque esa es la obra del diablo. Vamos a leer en Mateo 8:23, Mateo 8:23, que también es el mismo pasaje, dice así: entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanzas. Hermanos, aquí en este episodio también el Señor iba con los discípulos. Se levantó el enemigo, el mar, que habla del mundo, los vientos, las olas, habla de las potestades, y dice que, hermano, anegaban.
Dicen que las olas cubrían la barca. Jesús iba allí, iba en reposo. Hermano, Él está a la diestra de Dios. Y el Señor le dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y llegó y reprendió los vientos, reprendió el mar. Hermanos, la vida de la iglesia, esta línea dorada desde los apóstoles, hemos vivido muchas tempestades. El hermano Don, hermano Nin, hermano Lit. Hoy el siervo que Dios tiene como su canal para transmitirnos su palabra, la economía de Dios, la palabra profética. Se han levantado tempestades. El enemigo no está contento. Él sabe que la obra que el Espíritu está haciendo por medio de su palabra está apresurando la venida del Señor. Los vencedores últimos estamos obedeciendo a la palabra del Señor. Pero el Señor aquí nos da una palabra de aliento. No temáis. No temáis. El Señor tiene control de todo. No quiere decir que vamos a estar relajados. No quiere decir que no vamos a estar orando. No vamos a estar unidos al Señor. ¿Cuál es la actitud nuestra? Seguir unidos a todo lo que Dios está dando. Prosiguiendo hacia la meta, perseverando hasta el fin. Siendo fieles a la palabra. Creyendo a la palabra, practicando la palabra. No temáis. Hermanos, el Señor está con nosotros. Él iba durmiendo allí. Hermano, Él está sentado sobre todas las cosas. No temáis. Tenemos luchas. La guerra está declarada. Hay batalla todos los días. Pero Dios nos hablaba que como Nehemías, cuando Nehemías comenzó a reconstruir los muros, hermanos, se levantaron los enemigos. Pero allí Dios nos hablaba a través de su palabra de que Nehemías dio una orden, que es un tipo de Cristo. Con una mano tenían la espada para defender, para luchar, para pelear, y con la otra edificaba. Hermanos, y hoy seguimos ese ejemplo. La espada es la palabra de Dios, la palabra revelada, profética, en nuestras manos, unidos, practicando. Estamos unidos al Señor en su edificación, en todo lo que Dios está haciendo, y con una de cómo vencemos al enemigo practicando la palabra. Practicando, no dejándonos distraer, confundir, desanimar. La mirada puesta en Dios, en su palabra, en la obra que Dios está haciendo, en todo lo que el Espíritu está haciendo por medio de la herramienta. De esa manera estamos como el ejemplo de Nehemías. Con una mano edificamos, trabajamos, y en la otra tenemos la espada para pelear. Desde un principio el enemigo, hermano, como dice Juan 10:10, él vino fue a hurtar, a matar y a destruir. En los tiempos de los apóstoles, todo lo que Dios hizo a través de Pedro, de Juan y de Pablo, Él destruyó. Es fácil destruir. Lo difícil es construir. Verá, para construir este local fueron años. Pero si lo comenzamos a destruir con 100 personas, con monas bien grandotas, en 2 días, en un día lo destruimos. Esa es la economía del diablo. Esto demoró años para ser construido, con amor, con esfuerzo. Pero para destruirlo, meta 100 personas con monas grandotas, y en 2 días destruimos este lugar. Lo que se construyó por años. ¿Cuál es la economía del diablo? Matar, hurtar, matar y destruir. Por eso, hermanos, guarde su corazón, guardemos nuestros corazones, nuestros oídos, nuestros sentidos. No prestemos atención a nada que el enemigo esté levantando. Vamos a ser fiel a Dios, fiel a su palabra. Es fácil destruir, pero edificar hay que sacrificio, hay amor. Y eso es paso a paso. ¿Cuál es la obra del Señor? Edificar. ¿Cuál es la obra del diablo? Destrucción.
Y lastimosamente el enemigo entra en medio de nosotros y usa el alma de los hijos de Dios caída para traer destrucción a la edificación de la iglesia. No vamos a permitir eso. Vamos a guardar a todos los hermanos. Vamos todos a proseguir hacia la meta. Vamos a concentrarnos solo en la palabra, unido al Señor, fiel al Señor, cumpliendo lo que Dios nos está hablando con sencillez, con humildad, dependiendo del Señor. En nosotros no hay ninguna fuerza, porque esto que Dios está revelando aquí en su palabra, que las tempestades se levantan, hermano, contra el Señor, contra la iglesia. Ese barco es la iglesia. Pero el Señor dice, no temáis, Él está con nosotros. Él venció. En el mundo vamos a tener muchas dificultades, pero confía, yo he vencido. ¿Qué vamos a confiar? En Él, en su palabra. En Él, en su palabra. Hermano, 14:22, ahí mismo, que es el mismo episodio. El mismo episodio dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. El viento era contrario. Es otro punto importante allí que Dios nos mostró por medio de su palabra, a través del cielo. Siempre el enemigo va a traer vientos contrarios a la iglesia como cuerpo, colectivamente, corporativamente, también individualmente, como familia. Se van a levantar vientos contrarios. ¿Para qué esos vientos contrarios? Para que la iglesia no avance. El barco iba así y los vientos venían así. ¿Y qué hacían? Con las olas, hacían que el barco se detuviera y no avanzara, que retrocediera. Eso es lo que el diablo quiere, pero no lo va a lograr porque el Señor dijo, vamos a pasar al otro lado. Él está con nosotros, no temáis. Él dijo, crucemos al otro lado y Él nos va a llevar al reino, a su reposo, porque es su palabra, es Él, es su espíritu. Él no es hombre para mentir. ¿Qué tenemos que nosotros hacer? Vuelvo y reitero, hermano, en el Señor, bajo la dirección de la palabra profética, ser fiel al Señor, a su palabra. No tenemos que hacer más nada. Fieles, confía, tranquilo, confía. El Señor está con nosotros. Él está allí. Él es el que gobierna. Él es el que vence. Si nosotros nos unimos fieles a la palabra, practicando, disfrutando, inmersión, grito de guerra, predicación del evangelio, colportaje, pastoreo, todo lo que Dios nos ha dado en la vida de la iglesia, las reuniones, todo, hermano, abrazado así, el barco sigue adelante, porque el Señor se encarga de reprender los vientos y reprender el mar. Solo tenemos que confiar. Y confiar es unirnos totalmente ¿qué? A la palabra del Señor. Marcos 6 también es el mismo episodio, pero aquí hay unos puntos importantes. Dice 6:45 en adelante. No hemos entrado en el tema, hermano. El mensaje 23, que se titula El pan que descendió del cielo de vida al hombre. Primero habló el Señor de los capitanes que ha formado para las tropas, que habla de los jóvenes maduros de 20 a 30 años. El próximo miércoles, si Dios lo permite, vamos a hablar sobre ese punto importante. Amén. Sobre la casa de adolescentes y los capitanes. Mensaje 23, usted lo va a tomar, lo va a rumiar. El Señor comenzó y después comenzó a hablarnos sobre esta experiencia. Esta experiencia porque es la secuencia de la palabra. Entonces, mire, Marcos 6, 45 en adelante dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Bethsaida,
en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos, andando sobre el mar, y quería adelantársele. Viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Hermano, el Señor va con nosotros en el barco. Él no nos ha abandonado. Hoy tenemos que confiar que Él está con nosotros. Los ataques están desde un inicio. Hay que orar mucho por el siervo, por todos sus cooperadores, por todos los hermanos que cooperan en el mundo, como obreros, ancianos, diáconos, todo el pueblo. El Señor está con nosotros. Él va con nosotros en la barca. Él es la cabeza de la iglesia. No vamos a temer, solo vamos a obedecer a lo que la palabra profética hoy nos está hablando. Amén. Pero aquí hay un punto importante en el verso 59. Dice, cuando el Señor reprendió los vientos y todo se calmó, dice, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Aquí el Espíritu del Señor por medio del canal del siervo nos habló de este punto y es bastante necesitamos considerarlo importante. Que el Señor haya caminado sobre el mar, que reprendió los vientos, el mar todo se calmó, fue un milagro, hermano. Pero dice, porque aún no habían entendido lo que de los panes, por cuanto están endurecidos sus corazones. Hermanos, todo lo que estamos viviendo hoy es la palabra de Dios, la palabra profética haciendo todos estos milagros. Que estos jóvenes de la iglesia de 10 años a 16, 17 años tengan la experiencia con Dios, con su palabra y estén en este ritmo celestial, hermano, inculcando la palabra, obedeciendo con el portal dinámico. Qué milagro tan grande, casa adolescentes, todos los milagros, la manifestación del poder de Dios por medio de su Espíritu y su palabra. Aquí dice que Dios tuvo que hacer ese milagro también porque aún ellos no habían entendido, hermano. Sus corazones están endurecidos. Que Dios nos salve a todos. No queremos estar hoy en la iglesia mirando todo esto que Dios está haciendo tan maravilloso, grande, porque es el Señor en su palabra. Esto no es la obra de un hombre, no es la obra del hermano Pedro, no es el poder de la palabra del hermano Pedro, no es la capacidad del hermano Pedro ni de sus cooperadores. Él simplemente es un canal donde Dios manifiesta su palabra, fluye su palabra. Esta es la obra del Espíritu con su palabra. La palabra hace la obra del Señor. Hermanos, ellos de tremendo milagro, de 5 panes y 2 peces, alimentar a miles y a miles, pero ellos no vieron, hermano, el milagro. Mateo 13 nos advierte, hermano. Esto es delicado, que Dios tome nuestro corazón, que Dios trabaje en él, haga un corazón, no haga un corazón de carne, sensible, obediente a la palabra. Mateo, hermano, Mateo 13 del 14 en adelante dice, 13 del 14 en adelante dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. De oído, hermano, estamos escuchando la palabra de Dios, la palabra profética, la palabra del reino, la palabra que lleva la obra de Dios.
la palabra que va a traer el Señor, que edifica la iglesia. De oída oiréis y no entenderéis. Es triste tener la palabra de Dios profética, no entenderla ahí está confundido, no creer en ella, no obedecerla. Creer que la palabra que viene del canal que Dios está usando hoy es igual que la palabra de cualquier hijo de Dios, y no es así. Es la palabra profética, la palabra del apóstol, la palabra que nace en el corazón de Dios. Oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, viendo todos los milagros, como nos hablaba Dios por medio del siervo, viendo la obra tan grande que Dios está haciendo con todas las herramientas, ese ejército. Ahora tuvimos en el PA, hermano, hay un ejército conformado, es una cosa violenta de vida, de espíritu, de la palabra. Son jóvenes que están de 18, 25 años, hermano, en esta hora todavía están en las calles. En las calles, hermano, son las 7, van a ser las 8, y ellos llegan a las 10, 11 de la noche a la casa del PAT. Salen de las 9, 10 de la mañana, hermano, y ya llevando la palabra del reino, llevando el nombre del Señor, salvación, oración. Y es un ejército, son soldados, esos valientes, David, esos capitanes, la tropa del Señor están allí. Esto es grande, hermano. Todo lo que Dios está haciendo, los adolescentes, todas las herramientas, hermano, que Dios está usando para que el evangelio se mueva de una manera poderosa con los 7 espíritus. Estamos viendo, hermano, que dice aquí, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, endurecido, y con los oídos oyen pesadamente, ya han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con sus oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y Dios los sane. Hermano, Dios nos salve de estar en esta parte negativa de hijo de Dios, porque está hablando de nosotros, no de los que no están escuchando, los que no están viendo esto. El mundo gentil no sabe de esto, el mundo de la religión no sabe de esto, del evangelio, del reino, de la obra, del espíritu, edificando la iglesia, de todo. Es usted y soy yo. Esto no es con los 8.000 millones de personas que están afuera, es con la manada pequeña. Es con los 200, 300 que estamos aquí en Valledupar, es con los 150.000 hermanos que estamos hoy en la tierra unidos a la palabra profética. Llegamos como 200.000 ya con los niños y los adolescentes. No es con los 8.000 millones de personas que Dios está hablando, es con usted y es conmigo. Esto es bastante serio, hermano. Muy triste que estemos aquí, escuchando y no entendiendo nada, viendo y no percibir como si nada, por tener un corazón endurecido, engrosado. Señor Jesús, que Dios tome nuestro corazón, hermano. Señor Jesús, vamos a humillarnos. Que Dios cada día nos dé ese espíritu de humildad. Que tome nuestro corazón. Solo es creer y obedecer. Solo es unirnos a la palabra con sencillez, con humildad, dependiendo totalmente del Señor. Porque Dios cuenta con usted y cuenta conmigo y con todos los vencedores que hoy estamos unidos a la palabra profética, a la palabra revelada que sale de la boca de Dios para hacer su voluntad, para traer al Señor de regreso. Señor Jesús, hermanos, que Dios nos ayude a todos. No somos parte de esta lista, somos parte del ejército celestial de Dios que tiene hoy aquí en la tierra, peleando, luchando por los intereses del Señor, trayendo el reino para traer al Señor en su manifestación. Esos somos nosotros, los valientes David, los Josué, los Caleb, los jóvenes del ejército santo de Dios celestial, los niños también hacen parte. Somos parte de los vencedores de la última hora, esos trabajadores que creen y obedecen a la palabra de Dios. Solamente es eso, creer con humildad y sencillez y obedecer.
Señor Jesús. Bueno, vamos a dejar hasta aquí, hermanos. El otro miércoles terminamos el encargo, el pan que descendió del cielo da vida al hombre, y vamos a hablar de los capitanes, tropas y capitánicas adolescentes. Dios permita que en la hora que Dios nos permite estar juntos, disfrutando su palabra, podamos hacer un resumen, tomar las perlas, las pepitas de oro y que el Espíritu Santo nos hable. Amén. Dejemos hasta aquí, le damos la gloria al Señor, vamos a orar y vamos a dar unos anuncios. Amén. Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra profética. Gracias porque, Señor, hoy estás con nosotros. Te ha prometido estar con su iglesia hasta el final de los siglos. Esta experiencia, Señor, después de la multiplicación de los panes, este milagro tan grande, Señor, que usted hace pasar a sus discípulos en esa barca. Todo esto que se levantó, Señor, la luz que nos has dado por medio de tu palabra. Hoy, Señor, remamos a favor de tu voluntad. Usted es el que nos conduce. Usted va con nosotros. Usted dice, tranquilo, no temáis. Señor, llévate todo temor, todo miedo, toda duda, todo lo que el enemigo quiera penetrar en nuestro corazón. Estamos confiar totalmente en ti, en tu palabra, en tu espíritu. Solo un de vida, la palabra del reino. Y cuando lleguen aquí, ellos se unen, se van para la casa campo, donde los jóvenes, adolescentes, eso es el 23 de diciembre. De aquí salen a las 3 de la tarde para unirse con los papás que vamos a estar, toda la iglesia va a estar, Fábrica Vencedores, en el Parque Algarrobillo. Disculpen, me confundí con la actividad que hay el 23 de diciembre. Entonces este sábado, Fábrica Vencedores, Casa Adolescente, 10,000 pesitos la participación para el almuerzo y el transporte y merienda, 10,000 pesitos. Ellos van a estar aquí hasta las 3 de la tarde, a las 3:30 ellos salen para el parque a unirse con la iglesia y hacer la obra que el Señor nos mandó a hacer, la predicación del Evangelio, orar por la persona. Amén. Este sábado, Dios espera a toda la iglesia, Parque Algarrobillo a las 4 en punto de la tarde. Vamos a estar con Expolibro, con todos los hermanos, amando a las personas, orando por ellas, llevando la palabra del reino, llevándola a recibir la salvación, la vida eterna. Entonces Dios espera a toda la iglesia en el parque. Pero los adolescentes comienzan aquí de las 7 de la mañana en casa de adolescentes. Amén. Hermanos, hasta el 27 de noviembre tenemos plazo para la inscripción de los jóvenes, adolescentes y jóvenes mayores, adolescentes de 10 años hasta jóvenes de 30 años, para la inscripción de la conferencia nacional, internacional que se va a dar en Barranquilla, porque van a venir hermanos de Venezuela, de Ecuador, de muchos lugares, de Centroamérica, a esa conferencia. Va a ser del 8 al 10 de diciembre. Entonces, para el 27 tenemos que tener inscritos a nuestros hijos con el 50% de la participación, que son 80,000 pesos. Y el 1 de diciembre terminamos de cancelar todo. Si usted ya tiene todo, hermano, la participación de su hijito, traiga ese dinero todo, no hay ningún problema. Si no, el 50% hasta el 27 de noviembre. Entonces, por favor, rogamos que podamos ser fieles allí en el pago de la participación. Amén. Hermanos, desde el próximo lunes, con la ayuda de Dios, con su favor, vamos a comenzar con el portaje vacacional. Dios siempre nos ha dado la gracia, su bendición de estar todo el mes de diciembre, 20, 25 días, en las calles, llevando la palabra del reino, orando por la persona. Llegaron unos colportores, Sebastián, Kevin de Aguas Blancas, Janela de las aguas de Virico, está Oscar, está Keini, están los dos colportores que vinieron del CP. ¿Quién más, José? Hermano, qué bendición, todos estos muchachos que han sido internados, junto con todos los jóvenes de la iglesia y los adultos que quieran venir, todos. Desde el lunes, estamos a las 8 de la mañana hasta en las horas de la tarde, siendo colportaje
todo el día. Entonces envíe a su hijo. Sabemos que usted como adulto tiene su compromiso de trabajo, pero envíe a su hijo. Envíelo, que vamos a salir con la palabra del reino, con periódico, con los libros. Amén. A llevar la palabra de vida, a orar por la persona y a dar salvación. Entonces el lunes comenzamos, con el favor de Dios, con el portaje vacacional. Amén. Entonces Dios espera a muchos, preadolescentes, adolescentes, jóvenes, todos pueden venir. Adultos también pueden venir, no hay ningún problema, porque vamos a estar en las calles, como Dios nos ha hablado por medio de su palabra. Vamos a las calles, como Jesús practicó con sus discípulos, las calles, buscando las almas. Amén. Entonces mucha oración, hermano, por este servicio que se va a iniciar desde este próximo lunes. Señor bendiga a la iglesia. Recuerde, hermano, vamos seguros con el Señor en la barca. El Señor está allí. El Señor dice, ánimo, no temáis. Vamos a estar firmes, invocando, orando, unidos a la palabra, entrelazándonos en amor y no prestando atención a nada. Los ataques, las olas están, los vientos, hermano, están, las olas, pero la barca, hermano, va hacia adelante que la iglesia, porque el Señor está allí con nosotros y Él reprende todo esto. Amén. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Bendiciones. Sobrenatural, o que está acontecendo é sobrenatural. O que Deus está fazendo é sobrenatural. A verdade revelada é sobrenatural. É sobrenatural. A esfera da vitória é sobrenatural. O caminho para a glória é sobrenatural. A profética palavra é sobrenatural. A força cresce dentro de nós. Traz ousadia a nossa voz. Imersos na palavra, saímos a batalhar com armas que farão o mal tremer. Vamos sair às ruas, orar pelas pessoas e elas vão viver sobrenatural. Vamos sair às ruas, orar pelas pessoas e elas vão viver sobrenatural, sobrenatural, oh, 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 oh. Sobrenatural, oh, 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 oh. Sobrenatural. Deu para conhecer um pouco? Aleluia! Fala para os irmãos do seu lado, é sobrenatural. O que o Senhor está fazendo na sua vida é sobrenatural, irmão. Aleluia! É sobrenatural. O que está acontecendo é sobrenatural. O que Deus está fazendo é sobrenatural. A verdade revelada é sobrenatural. É sobrenatural. A esfera da vitória é sobrenatural. O caminho para a glória é sobrenatural. A profética palavra é sobrenatural. A força cresce dentro de nós. Traz ousadia a nossa voz.